Hermanos, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Por la libertad. Y por la gloria. Hola Miguel, y muchas gracias por recibirnos en tu casa. Un placer. Para ti, ¿qué es lo paranormal? Mi vida forma parte de todo lo que hago, de las cosas que veo, de las cosas que capto cuando viajo, de las cosas que siento. Eso es para mí lo paranormal. Como te digo, la vida es quizá el mayor misterio que existe. Vivirla con profundidad e intensamente te mete en ese mundo. Eso es para mí. ¿Y cómo empieza tu inquietud por este tipo de fenómenos? Pues mira, desde muy pequeñito yo tenía pues apenas 2 años y vivía en Sudamérica y de repente tenía una ama de cría, estaba el biberón en la mesa, eso me lo contaban, ¿no? Una ama de cría negra era, de color, y de repente cuando no me acercaba al biberón, yo miraba el biberón y dicen que el biberón se movía solo. Es un poder que se llama telequinesia, la capacidad de mover objetos sin tocarlos, ¿no? Aquella negrita cuando veía que el biberón se movía solo salía corriendo diciendo, este niño está endemoniado, ¿no? Pasaron mucho más, unos cuantos años más, y otra imagen, que esa sí la recuerdo yo, vivíamos enfrente de una gran plaza, yo recuerdo que estaba asomado a la plaza todos los días gritando, va a haber una guerra de palos, le decía a mis padres, ¿no? Tenía 4 años, apenas sabía hablar, ¿no? Y de repente un día, al cabo de una semana de estar asomándome a la ventana, llegaron un montón de coches con palos muy largos, empezaron a golpear las farolas que había y a pelearse entre ellos, y yo aplaudiendo muy contento porque era la guerra de palos que yo había visto, ¿no? Después vi que la gente tenía una extraña luz que le rodeaba el aura cuando iba a la escuela los primeros años y yo pensé que todo el mundo veía esa serie de cosas. Fue para mí una especie de trauma el comprobar que el resto de los niños no lo veían y entonces ahí empecé un poco mi interés por todos estos temas, ¿no? Hay que decir que no es que yo sea un ser especial, todo el mundo, todos los niños tienen estas capacidades, lo que pasa es que muy temprana edad se le cortan esa posibilidad cuando van al colegio y a la educación y les dicen que esas cosas son mentira. En mi caso tuve la oportunidad de que había gente que me dejaba que eso se fuera incrementando y por eso digamos que lo he ido estudiando y un poco cada vez haciéndolo más fuerte y más cerca de mí. Como te digo, cuando descubrí que aquello no lo tenían los demás fue cuando me interesé mucho más, empecé a estudiarlo y empecé a desarrollarlo. ¿Es esta inquietud la que te hace viajar por tantos países tan diferentes? En un principio sí, yo me preguntaba cuando era muy joven cuáles eran las claves de la existencia del hombre en el planeta Tierra. Eso junto con la posibilidad de viajar desde muy joven me dio la opción de visitar muchos países muy pronto, ¿no? Uno de los primeros que yo visité con conciencia, digamos, fue Egipto. Egipto es la cuna de la civilización, de nuestra civilización, es de donde quizás salimos todos los que estamos en este momento aquí, todo el saber que conocemos. Y allí me fui. Después fui a donde iban todos los peregrinos y todos los viajeros de aquel tiempo, a la India. Estuve en la India, estuve en Nepal y de ahí empecé un recorrido por todas las partes del mundo, buscando las claves de la existencia del hombre en este planeta. ¿Y cuál es el país que más te ha impactado y por qué? Han sido muchos, es difícil decirlo, muy difícil. Hay uno que a mí me encanta, que es Sudán. Sudán está al sur de Egipto. Sudán era un país antes de la guerra, de esa guerra que hace años asoló todo el país. Yo creo que reunía gran parte de las cosas que a mí me gustan, ¿no? Naturaleza, el río Nilo, mucha naturaleza en estado muy virgen, desiertos y gran parte de la cultura. Y hay una parte de la cultura faraónica bastante desconocida. Pero me encanta Brasil, me encanta México, me encanta Perú, me encantan muchos de los países donde hay cosas donde la vida está más cercana, ¿no? Últimamente estoy mucho más comprometido con razas que no estén contaminadas, indígenas de algunas partes del planeta, algunos que están en el Amazonas, indios huicholes y lacandones en México, y quizás por ahí es donde van ahora mis gustos. Hemos leído que has asistido a muchos rituales de diferente índole. ¿Cuál de ellos ha hecho que Miguel Blanco pasara miedo de verdad? Pasara más que miedo, congojo y acongojamiento,
un temazcal con los guerreros mexicanos, los guerreros mexicas en México, que fue el momento de conciencia más potente que yo he tenido, ¿no? Luego he asistido a rituales de vudú en Haití y ahí sí que se me han puesto los pelos de punta. Y otras cosas que no se pueden decir, pero hay una cámara delante, ¿no? Tuve la oportunidad en un ritual que no estaba para nada preparado de verme cara a cara con un diablo que era un ser pequeñito blanco en Haití, que es un país absolutamente tremendo donde los blancos estamos mal mirados, y que se apareció dentro de un ritual en una especie de caja y que me dijo cosas del futuro que se cumplieron con una exactitud tremenda, ¿no? En ese momento yo no estaba sintiendo miedo porque la emoción era muy intensa, la acción que estábamos viviendo era tremenda, ¿no? Pero cuando salí dije, Dios santo, lo que he estado viviendo, ¿no? Eso junto con otros rituales de vudú en determinados lugares, en Jacmel y en otros sitios de Haití, y algunos rituales de santería han hecho que se me pongan los pelos de punta. Pero he de decir que a mí lo que más me gusta es sentir miedo. El miedo es una sensación que te hace sentirte vivo, ¿no? Y podría decir que no tengo miedo a nada, porque es una sensación que puedo controlar, pero que a veces sí he sentido que se me ponían de corbata. Sabemos que en ti se despierta una gran afición por la cultura maya. ¿Por qué? Los mayas son, primero yo los llamo los señores del tiempo. Han sido la cultura que mejor ha sabido medir el tiempo y controlar el tiempo, incluso mucho más que lo hacemos ahora en la actualidad, ¿no? Los mayas quizás sea la cultura que está más cercana a la cultura madre. Hay quien dice que mucho antes de las culturas conocidas hubo una cultura madre que llegó de los cielos. En diferentes partes del mundo ha habido seres alados que entregaron la cultura, Viracocha, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, diferentes dioses, nombres de dioses, vinieron del cielo, entregaron la cultura a los hombres, se marcharon y sobre todo prometieron regresar, ¿no? Esa cultura madre está, como te digo, diseminada en muchas partes del planeta y dejaron preñado el planeta de determinadas claves. Por ejemplo, formas de construir pirámides o formas de determinadas construcciones que tenían una medida concreta que se repite en México, en Perú, en la China, se repite en Vietnam, se repite en Camboya, en diferentes partes del mundo que no tenían comunicación. Hay quien cree que eso hubo una cultura madre que sembró el planeta y quizá los mayas son los depositarios más auténticos de esa cultura. Por eso quizá me interesan. Hay que ir a las raíces y las raíces más cercanas de esa cultura en este momento quizás sean los mayas. Habría que ir un poquito más atrás en los olmecas y los toltecas, pero hay muy pocos restos de ellos. Sin embargo, los mayas siguen estando vivos en Guatemala, en México, en Belice, y puedes hablar con ellos, como yo he tenido la oportunidad. ¿Ancestrales? ¿Son los mayas el pilar más importante de la sabiduría actual? Yo creo que son los que tienen más fresca esa sabiduría. La sabiduría está repartida por todas las partes del mundo y puedes encontrarla desde el último desierto, como a mí me pasó en el Sáhara, con un anciano que tenía increíbles poderes y que era un sanador, al cual iban desde todos los reyes de las monarquías árabes a visitar, perdido, como te digo, en mitad del desierto, en Atar, en Mauritania, hasta los indios comechingones en Argentina, que es una tribu bastante desaparecida, o los indios piaroas en el Amazonas. Todo el mundo lo tiene, pero si hablas de cultura a nivel general, quizás sean los mayas los que lo tienen más auténtico, más palpable, más vivo todavía. Saltando del tema ¿te consideras periodista o más un investigador con opción a difundir estas indagaciones? Me considero un ser con opción a ser un ser humano. Estoy opositando a ser un ser humano, que significa un montón de cosas, ¿no? Periodista es mi profesión, igual que psicólogo, que algunas veces he practicado, pero básicamente he elegido el periodismo porque me encanta contar historias, me encanta comunicar lo que he vivido. Por eso quizás me dedico al periodismo. Trato de ser persona. A modo de anécdota, ¿cuál es la hazaña o vivencia que jamás olvidarás? Habría muchas, en el punto de vista de aprender. Un niño en la India, quizá. Un niño de 6-7 años que conducía una rickshaw, le faltaba un brazo. Una rickshaw es una especie de bicicleta, detrás va el taxi, tú te montas, ¿no? Y este niño estaba a las afueras, en la parte de afuera de un hotel donde yo estaba. De repente el chavalito se montó una bici y le faltaba un brazo. Se montó una bici y dije, ¿estás loco, tío? O sea, ir contigo con el tráfico que hay en las ciudades de la India, que hay todo tipo de animales, todo tipo de coches, todo tipo de gente caminando, es decir, el caos más absoluto representado en tráfico. Y entonces le dejé ahí, ¿no? Aquel chavalito se sintió bastante afectado, se marchó, lo volvió a ver 2 días después y volvió a insistir, ¿no? Y como sentí que le había hecho mucho daño el día anterior, me monté con él, ¿no? Me llevó a su casa, pasaron un montón de cosas y quizás ha sido el chavalito que más me ha enseñado. Y yo le quise comprar una bicicleta, me dijo que trabajaba para un patrón que ganaba como, no sé, 50 euros al mes,
y que él quería comprarse la bicicleta, trabajar durante mucho tiempo para poder comprarse la bicicleta, así ganar 100 euros al mes y poder dar de comer a toda su familia, ¿no? Y de repente aquel niño de 6-7 años se transformaba en el cabeza de familia, ¿no? Entonces yo le dije, déjame que yo te compre la bicicleta, ¿no? La India en aquel tiempo costaba 100 euros más o menos, ¿no? Y él se sintió muy ofendido, ¿no? Dijo, yo tengo que ser capaz de comprar, de trabajar lo suficiente para comprármela yo, ¿no? Pero me dijo, si quieres hacer algo por ayudarme a mí y a la gente que está conmigo, dice, lucha contra todos aquellos que asesinan las esperanzas. Quizás ha sido la mayor lección que me ha dado, sobre todo un ser de 6 años en un país perdido como es la India, ¿no? ¿Cuál es el momento más espectacular que hayas vivido trabajando en la radio? Pues el programa Espacio en Blanco nos ha posibilitado un montón de experiencias interesantes que en ningún otro momento hubiéramos podido hacer, ¿no? Recuerdo que hicimos un programa desde el Castillo Templario de Ponferrada, pero quizá la más extraña fuera una que hicimos en Tenerife que tiene su historia anterior, ¿no? De repente nos llegan 3 mensajes de 3 grupos diferentes al programa diciendo un mensaje teóricamente que habían mandado los seres extraterrestres, yo no creo eso, que decía 23 de abril, 22 horas, Punta del Hidalgo. Y fue curioso porque la productora me pasó el mensaje de 3 diferentes grupos, como te digo, no había relación entre ellos, y 2 de ellos eran de la península, no tenían ni idea de lo que era la Punta del Hidalgo, y uno era un grupo de Canarias que sabía que Punta del Hidalgo es una playa donde se dan bastantes fenómenos extraños. Curioso y casualmente, yo tenía que ir junto a Enrique Vicente, el director de la revista Año Cero, a dar unas conferencias a Tenerife. En esas fechas dijimos, bueno, vamos. Nos presentamos el 23 de abril en la playa de la Punta del Hidalgo. Llegamos como a las 8:30, ¿no? Y estaba absolutamente cubierto. Para que tengáis una idea, era una playa muy pedregosa y había 2 montañas a la derecha nuestra y enfrente el mar, ¿no? Un mar que estaba bastante calmado. La noche amenazaba lluvia y de repente estábamos Enrique Vicente y yo, ¿no? Pero curiosamente, como la película Encuentros a la tercera fase, empezó a llegar gente. Nos juntamos como 12-15 personas, ¿no? Empezamos a hablar de lo que pasaba, los ovnis, no sé qué, y de repente de aquellas 2 montañas empezaron a salir flashes. En un principio, para mí eran relámpagos, ¿no? Pero sin embargo, los policías y la gente que estaba ahí empezaron a gritar, ya están aquí, y dijimos, tíos, estos son relámpagos de la tormenta que está detrás de la montaña, ¿no? Pero este policía, Carlos se llama también, con una linterna superpotente que tenía, empezó a hacer señales a esos supuestos relámpagos, ¿no? A la montaña. Y hacía 3 y 2 y de repente los relámpagos contestaban 3 y 2. Y hacía 2 y 3 y de repente los relámpagos contestaban. Y dijimos, leches, los relámpagos no contestan. Y nos pusimos muy expectantes, ¿no? A las 10 menos 5 de repente se abrió el cielo como si hubieran tocado un interruptor, las nubes se abrieron, se descorrieron encima de la zona donde estábamos. Y a las 10 en punto de esa montaña salió un objeto que ha sido lo más grande que he visto en mi vida. Un objeto como el sol cuando amanece, gigantesco, que se puso frente a nosotros, a 500 metros en la orilla, por encima del mar, en la línea del horizonte, y que estuvo como 7 minutos ahí tranquilo, ¿no? En ese momento, cuando lo vimos aparecer Enrique Vicente y todos los demás gritando, es verdad, están aquí, y nos abrazábamos, había un montón de historias, ¿no? Al cabo del rato aquel objeto se metió en el agua, desapareciendo, y en ese momento, hasta entonces no habían llegado olas a nosotros. En ese momento se desplazó una ola tremenda, con lo cual pudimos comprobar que aquello era algo físico, algo sólido, algo metálico, ¿no? Yo tuve que marcharme a hacer el programa a Santa Cruz porque empezaba el programa Espacio en Blanco y Enrique y el resto de la gente se quedaron allí. Conectamos con ellos y como a las 12 y pico, aquel objeto que se había metido dentro del agua volvió a salir. Estuvo un momento en la línea del horizonte y salió disparado hacia el cielo. Aquello fue tan intenso que al día siguiente lo estuvimos retransmitiendo en la radio y al día siguiente que fuimos de nuevo nosotros a la costa había buques de la Marina Española, helicópteros, aviones sobrevolando la zona, es decir, un despliegue increíble. Aquella misma noche yo me fui a dormir y tuve un sueño de los más lúcidos que he tenido en mi vida, ¿no? En ese sueño veía que de alguna manera teníamos que reunirnos en las cañadas del Teide, en esa típica figura que hay del Teide, montar un sistema de luces y de sonido y convocar a la gente. Estaba previsto el programa para las 12 de la noche y a las 5 de la tarde me llama, creo que era un general de la Guardia Civil, diciendo, Miguel, vente para acá o dinos dónde está, que te mandamos en un helicóptero a buscar, porque está todo absolutamente colapsado. Calculamos que hay más de 40.000 personas y hemos tenido que cerrar los accesos porque aquí no cabe más gente, ¿no? Yo cuando lo vi me puse a rezar, dije, ostras, que no venga nadie, que no pase nada, porque si realmente hay un supuesto contacto con estos seres, esto puede ser tremendo, ¿no? Empezamos el programa y afortunadamente solamente vimos varias luces pequeñitas, es decir, lo que fuera no se mostró como yo había previsto, como había visto en el sueño, pero aquello fue la reunión de la historia de la radio más gigantesca que se ha hecho nunca en ninguna parte del mundo, más de 40.000 personas certificado por la Guardia Civil, y que dio paso a otras muchas implicaciones más, ¿no? Para mí ese fue uno de los momentos más increíbles que yo he vivido en la historia de la radio. Muy bien, Miguel. Muchas gracias.